En este video te voy a compartir y explicar 30 reactivos de Historia Universal sobre el tema número 1 de Historia Universal de tu examen de admisión. El tema es la historia, definición y utilidad de la historia. Así que si te quedas hasta el final de este video, vas a ver cómo en muy poco tiempo vas a estar preparado totalmente en este tema. Y bueno, comenzamos con la pregunta número 1 de este tema. Ciencia que se encarga de investigar y sistematizar los acontecimientos más relevantes de la humanidad para comprender los fenómenos sociales del presente. Historia, antropología, sociología, filosofía. Ok, es fácil de comprender o encontrar la respuesta correcta por el contexto de este video. Si estamos hablando de historia, obviamente va a ser historia. Sin embargo, en el examen tal vez no sea tan sencillo de poder definir si es historia la respuesta correcta. Para eso quiero que sepas lo siguiente. Hay palabras clave en la definición de historia. La palabra ciencia, la palabra acontecimiento o hecho y la palabra humanidad. Puede venir la palabra humanidad o puede venir como ciencia humana. Ok, cualquiera de las dos. Y después, a partir de aquí, se transforma en la utilidad, porque después dice para comprender los fenómenos sociales del presente. La historia tiene sentido porque precisamente te enseña a interpretar mejor tu presente. La respuesta es el inciso A, historia. Vamos por el siguiente reactivo, son 30, recuerda. La historia como, espacio en blanco, aspira a descubrir las conexiones causales de los fenómenos de la realidad mediante sus propios instrumentos y utiliza un método para el estudio de su campo específico de conocimiento. Ciencia, acontecer, interpretación, narración. Como ya lo expliqué, la palabra clave cuando definimos historia o la palabra clave que falta en este reactivo es ciencia. El inciso A es la respuesta correcta. Pregunta número 3. ¿Cuál es la definición de historia? Aquí tenemos invertido. Las definiciones están en los incisos y los puedes leer. Es el pasar del tiempo sin interrupciones. El pasar del tiempo como tal no lo es. Es el campo de las consideraciones epistemológicas que han inquietado a todos. E inciso C es la ciencia humanística que estudia al hombre a través de la concatenación de hechos en diversos tiempos y espacios. Inciso D, la justificación ideológica que se estudia desde una perspectiva historicista. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Por qué? Porque tiene la palabra ciencia, humanística, concatenación es simplemente decir la forma ordenada en que están los hechos y tiempo y espacio, o sea, contexto y en dónde sucedió. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Si te fijas, poniendo atención a lo que expliqué sobre palabras clave, encuentras rápidamente la respuesta correcta. Número 4. La historia es una ciencia social útil para... Aquí ya la pregunta no te está haciendo referencia a la definición, sino haciendo referencia a la utilidad. Inciso A, ayudar a los seres humanos a entender la sociedad en la que viven y comprender su presente. Ni siquiera voy a seguir leyendo. Si te das cuenta, acá aparece entender sociedad y sobre todo comprender su presente. La historia nos es útil porque nos ayuda a interpretar el presente. El inciso A es la respuesta correcta. Seguimos. Número 5. El conocimiento del pasado común de los hombres, de su historia como grupo e indispensable para su identificación, orientación y supervivencia en el presente y la cultura que lo rodea. ¿Qué es lo que está sucediendo? El conocimiento del pasado común de los hombres, de su historia como grupo e indispensable. ¿Qué nos permite eso? Interpretar nuestra historia, relatar la historia, utilizar la historia o la historia social. La respuesta correcta es el inciso C. Aquí dice el conocimiento del pasado común de los hombres, de su historia. ¿Para qué sirve eso? Pues por eso nos es útil la historia, como ya lo mencioné, porque nos permite entender nuestro pasado para comprender nuestro presente. Seguimos. Número 6. ¿En qué se basa el estudio de la historia? Fuentes escritas, gráficas y materiales, fuentes imaginarias, estadísticas espirituales, fuentes alternas y directas, fuentes indirectas y extensivas. Es muy sencillo. Fuentes imaginarias, imagínate que un historiador quiera probar un hecho histórico mediante una fuente que se imaginó. Obviamente no puede ser, ¿no? Fuentes alternas y directas, fuentes indirectas extensivas. La respuesta correcta es fuentes escritas, gráficas y materiales. El inciso A es la respuesta correcta. Seguimos. Número 7. Son documentos, testimonios u objetos que transmiten un conocimiento parcial o total de los hechos pasados del hombre. Documentos, testimonios, objetos. O sea, todo lo que te dé información, o bueno, a ti no, al historiador, todo lo que le dé información sobre un acontecimiento, sobre un hecho histórico, todo lo que pueda dar información, desde cartas que te permitan leer una conversación, como objetos o cualquier artículo utilizado durante ese momento que estás estudiando, te dan información, por lo tanto son fuentes de información histórica. El inciso A es la respuesta correcta. Fuentes. Número 8. El historiador aborda su objeto de estudio por medio de el análisis de los instrumentos de trabajo, los estudios previos sobre los acontecimientos, las fuentes directas e indirectas, la observación del objeto. No hay mucho que buscarle, seguimos hablando de fuentes. Las fuentes se dividen en dos: las fuentes directas, las que fueron hechas o desarrolladas durante el tiempo que se está investigando, o las fuentes indirectas, que son todas esas fuentes que son interpretaciones de alguien más. Es decir, una fuente directa sería encontrar
una crónica de un hecho histórico, o sea, como por ejemplo un soldado alemán que escribió lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Eso es directo porque directamente la persona involucrada te está dando la información. Y en el caso de que yo me ponga a estudiar la Segunda Guerra Mundial, obviamente yo ni siquiera estaba vivo en ese tiempo, y yo escribo un libro que se llame La Segunda Guerra Mundial como nadie la conoce, por Miguel Hernández. Eso que yo escribí, aunque yo haya investigado fuentes directas, sería una fuente secundaria o en este caso una fuente indirecta. Por eso la respuesta correcta es el inciso C. Después, número 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una fuente secundaria? En el caso de UNAM, te recomiendo que simple y sencillamente tomes como sinónimo fuente directa, fuente primaria, fuente indirecta, fuente secundaria. En el caso de IPN es un poco diferente. Te recomiendo investigar las diferencias porque en el IPN las fuentes primarias tienen una subdivisión directas e indirectas. O sea, repito, para la UNAM, fuente directa es lo mismo que fuente primaria y fuente indirecta es lo mismo que fuente secundaria. Para el IPN no. En el IPN las fuentes primarias pueden ser fuente primaria directa o fuente primaria indirecta. Entonces ahí hay que revisar eso. Pero bueno, número 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una fuente secundaria? Como ya lo dije, una fuente secundaria es una interpretación de alguien más. No es el evento en sí o un artículo o un objeto que haya sido utilizado o producido en ese mismo momento. No, las fuentes secundarias son producidas por gente que no vivió en el momento histórico que se está estudiando. Por ejemplo, autores que escriben sobre un hecho. Inciso A, diario personal de un explorador del siglo XVI es una fuente primaria, no secundaria, porque el explorador exploró y estuvo ahí. Inciso B, una pintura que representa a la coronación de un rey. Esa corona está basada en alguien que vivió el momento. Esa pintura está basada en alguien que vivió el momento. Inciso C, un estudio académico sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya es un ejemplo que te demuestra que es una fuente secundaria, porque quien hizo ese estudio obviamente no estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Por eso la respuesta correcta es la C, aunque vamos a leer el D. Un testimonio directo de un sobreviviente del Holocausto sigue siendo fuente primaria porque esa persona sobreviviente estuvo presente en el evento. Recuerda que secundaria es por gente que no estuvo en el evento, pero investiga sobre él e interpreta lo que pasó. El inciso C es la respuesta correcta. Hemos llegado al 33.3% de las preguntas, vamos en el 10 de 30. Dice, los historiadores construyen los procesos históricos mediante la, inciso A, intervención de los restos materiales antiguos. Esto sería arqueología. Inciso B, interpretación de las fuentes. Inciso C, explicación subjetiva de los datos. La idea no es eso lo que hace el historiador, o por lo menos no busca hacer una explicación subjetiva. Inciso D, omisión de las fuentes secundarias. La respuesta correcta es el inciso B, interpretación de las fuentes. Como ya lo mencioné, un historiador investiga las fuentes, las analiza e interpreta lo que él considera que sucedió. Las fuentes es todo lo que te puede dar información sobre un hecho histórico. Vamos ahora a la pregunta número 11. La construcción del conocimiento sobre el pasado es un proceso que implica la selección, análisis e interpretación de, inciso A, ideas políticas, económicas y sociales. Inciso B, fuentes escritas, gráficas y materiales. Inciso C, métodos heurísticos, hermenéuticos y positivistas. Inciso D, problemas dialécticos, empíricos y materialistas. La construcción del conocimiento sobre el pasado es un proceso que implica la selección, análisis e interpretación, creo que ya está muy claro, de fuentes. Fuentes escritas, gráficas y materiales. El inciso B es la respuesta correcta. Sé que las preguntas son muy parecidas, pero estoy intentando cubrir todas las formas en que te puedan preguntar en el examen. Por eso, aunque parece que estamos dando vueltas sobre lo mismo, me interesa que entiendas que un mismo tema o un subtema histórico te lo pueden preguntar de diferentes maneras y aquí intento explicarte todas las posibilidades. Número 12. Mediante el uso de espacio en blanco, el historiador aplica el método crítico para interpretar los acontecimientos históricos. Igual, no hay que darle mucha vuelta ni leer demasiado. Seguimos con fuentes. El historiador utiliza la materia prima del historiador son las fuentes históricas, tanto primarias como secundarias. Por eso la respuesta correcta es el inciso A. Siguiente, número 13. Las fuentes históricas que se originan en el mismo momento o uno muy cercano al hecho que describen se llaman terciarias, indirectas, secundarias, primarias. Ya lo expliqué hace un momento. Todos los objetos o todos los restos o cualquier cosa que te dé información sobre un suceso histórico y que esa cosa estuvo presente, incluso pueden ser testimonios, una persona que miró un suceso histórico, que lo atestiguó y te puede dar su testimonio, eso es una fuente primaria. La fuente secundaria sería de alguien que investiga, interpreta y escribe. Por eso la respuesta correcta es el inciso D,
primarias. Número 14. ¿Qué recurso utiliza el historiador para ordenar de manera cronológica el estudio de los hechos del pasado? Selección, indagación, observación, periodización. Cuando hablamos de los hechos del pasado, como son muy amplios y hay una gran variedad, lo que hace el historiador es organizarlos en periodos. Por lo tanto, la respuesta correcta es periodización. Hay diferentes formas de periodizar la historia. Por un lado tenemos al materialismo histórico de Marx, que sus periodos no son tanto momentos, sino son modos de producción. O sea, él comienza con comunismo primitivo, de ahí pasó al esclavismo, luego feudalismo, luego capitalismo y en teoría él sostenía que iba a llegar el socialismo y el comunismo. En el caso del positivismo, ahí la historia se divide o se periodiza, mejor dicho, en edades. O sea, primero está la prehistoria, luego está la edad antigua, la Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Eso que acabo de hacer son las formas de periodización de la historia. Siguiente, número 15, vamos a la mitad. ¿Qué disciplina auxiliar de la historia estudia los restos de las civilizaciones antiguas, como la cerámica o las ruinas arquitectónicas? Aquí dice restos de civilizaciones. La geología, la paleografía, la arqueología o la prehistoria. La prehistoria ni siquiera es una disciplina. La prehistoria es una forma como se etiqueta a un periodo de la historia previo al descubrimiento de la escritura. No puede ser la D. La geología estudia las capas de la tierra, la paleografía estudia las formas de escritura, la arqueología estudia los restos materiales. El inciso C es la respuesta correcta. Seguimos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología? ¿La antropología se encarga de restos arqueológicos? Pues no, ya quedó claro que esto es arqueología. Los métodos de interpretación histórica tampoco. Esto es historiografía. Los vestigios antiguos de cada civilización vendría siendo arqueología también. Las costumbres, las tradiciones y formas de ser de un pueblo, en efecto, es la respuesta correcta. Antropología, inciso A. Número 17. La paleontología. Ojo. Son ciencias auxiliares. Recuerda que hay diferentes ciencias que ayudan o apoyan a la historia. También son tema de examen y también te lo pueden preguntar. La paleontología analiza, inciso A, los periodos de la historia según las corrientes de interpretación histórica y sus análisis, los hechos más remotos a partir de la paleontología comparada conforme con los periodos históricos, los hallazgos de fósiles vegetales y animales para determinar la antigüedad de los hechos, inciso D, las distintas corrientes de interpretación histórica, interpretación epistemológica que los especialistas van estableciendo. Muy sencillo. Cuando tú ves una película como Jurassic Park o como Jurassic World o como incluso Godzilla, vas a ver a gente buscando fósiles. Esa gente, algunas personas les llaman arqueólogos, cuidado. Los arqueólogos vendrán siendo los que estudian, por ejemplo, en las películas como La Momia, donde ves a gente estudiando las pirámides. En el caso de la gente que está buscando o investigando fósiles, son paleontólogos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, los hallazgos de fósiles vegetales y animales. Seguimos. Número 18. Relaciona las corrientes historicistas con su representante. Y tenemos historicismo, materialismo histórico, positivismo, estructuralismo, escuela de los anales. Aquí estamos hablando de corrientes historicistas o corrientes de interpretación histórica. En el examen te vas a encontrar que te pueden preguntar por quién es el autor principal de cada una de estas corrientes. Vamos a ver, historicismo. En este caso no vemos, por ejemplo, a Benedetto Croce, que podría ser, pero vemos a Wilhelm Diddley. Por lo tanto, tiene que ser 1E. Después dice materialismo histórico, tiene que ser Marx, sí o sí. Por lo tanto, tiene que ser 2D. Ahí encontramos que el inciso A es la respuesta correcta. Positivismo es Augusto Comte, por eso es 3C. Después seguiría estructuralismo, que es Levi Strauss. Y por último, escuela de los anales es Marc Bloch. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta. Seguimos. Número 19. Es una característica del positivismo. Analiza la interconexión de los hechos, sustenta la historia con base en la ciencia, es una teoría a favor de la clase obrera, niega al darwinismo. Cuando hablamos de positivismo, hablamos de algo más amplio que una corriente de interpretación histórica. O sea, sí es una corriente, pero también es una filosofía, una corriente de pensamiento, algo más general. Y cuando hablamos de positivismo, de científicos positivistas, etcétera, significa que el positivismo sostiene que únicamente el conocimiento que surge del método científico y de las ciencias experimentales, el único conocimiento que surge de ahí es el conocimiento fidedigno. Es decir, todo el conocimiento que no está probado es falso. Por lo tanto, sustenta la historia con base en la ciencia. El inciso B es la respuesta correcta. Siguiente. El materialismo histórico considera que las ideas y valores de la sociedad determinan su base económica, el factor económico es determinante en la historia, el espíritu niega a la materia, la sociedad es un conjunto de estructuras.
En este caso sería el estructuralismo, pero no, aquí dice materialismo histórico. Para el materialismo histórico, el factor económico es determinante, tanto que Marx, como lo mencioné, divide la historia por modos de producción. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta. Número 21. ¿Qué hecho marca el fin de la Edad Antigua? La Revolución Francesa, la caída del Imperio Romano de Occidente, la invención de la imprenta, la conquista de América. A ver, acá hay un tema. Es el tema probablemente más complejo que te pueden preguntar en la primera o segunda pregunta de Historia Universal. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hecho divide a cada edad? Es decir, recuerda, para el positivismo tienes la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Son 4 edades y la prehistoria. Cada frontera entre una edad y otra hay un evento que marca esa frontera. Es decir, antes era prehistoria. ¿Cuándo se convierte la prehistoria en Edad Antigua? Cuando se descubre la escritura, como 3500 años antes de Cristo. La Edad Antigua, ¿cuándo se convierte en Edad Moderna? 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Después de ahí, ¿cuándo la Edad Media se transforma en Edad Moderna? Cuando cae, por ahí de 1453, el Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizancio. Me explico a lo que voy es, hay un evento que es lo que hace o marca la división entre edad y edad. Esto hay que estudiarlo porque no es que sea demasiado complejo, pero el examen te puede preguntar, por ejemplo, en este caso, ¿qué hecho marca el fin de la Edad Antigua? En algún caso te puede preguntar, ¿qué hecho marca el inicio? Eso es lo que puede ser confuso. Por lo tanto, ¿qué hecho marca el fin de la Edad Antigua? O sea, significa con qué hecho empieza la siguiente edad, que sería la Edad Media. Y ese hecho es en 476, la caída del Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver más de ese tipo para ver si es más sencillo comprenderlo. Para la periodicidad de la historia deben contemplarse aspectos como lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, eventos culturales y sociales determinantes, el desarrollo de las ciencias y las artes, tiempos cortos y largos. Como lo mencioné, cada edad es un periodo de la historia y cada periodo termina y comienza otro con un evento que es determinante. El inciso B es la respuesta correcta. O sea, hay un evento que marca el fin de una era y comienza otra. O mejor dicho, el fin de una edad y comienza otra edad. 23. La formación de las altas culturas agrícolas en África y Asia de los imperios griego y romano pertenecieron a mientras que la división por feudos, así como el renacimiento artístico, la formación de los estados europeos y la colonización de América fueron características de la. Sencillo. Mira, lo mejor para el examen es que aprendas los años en que suceden las cosas. Acá dice renacimiento artístico, el renacimiento del siglo XV, o sea que estamos entre el 1401 y 1500. Hace un momento yo mencioné que la Edad Moderna comenzaba a partir de que cae el Imperio Romano de Oriente o el Imperio de Bizancio. Por lo tanto, tiene que ser Edad Moderna la segunda opción. Y la primera opción va a ser la Edad Antigua, las altas culturas agrícolas en África y Asia, como en el caso de Constantinopla no, Mesopotamia y todo eso, son de la Edad Antigua. Por lo tanto, la respuesta correcta es Edad Antigua, Edad Moderna. Siguiente, ¿qué etapa histórica comprende desde el surgimiento de la escritura hasta la caída de Roma? Yo ya mencioné que cuando surge la escritura deja de haber prehistoria y empieza a haber Edad Antigua. El inciso B es la respuesta correcta. Número 25, corriente de interpretación histórica que se caracterizó por el uso de ciencias experimentales, idealismo, positivismo, materialismo histórico, historicismo. Hace un momento expliqué que una forma de entender al positivismo o que sostenía o sostiene el positivismo es que únicamente el conocimiento que surge del método científico y de las ciencias experimentales es el conocimiento fidedigno. Por lo tanto, el inciso B, positivismo, es la respuesta correcta. Número 26. La caída del Imperio Bizancio marcó el fin de la Edad Antigua, Edad Media, Humanismo, Renacimiento. A ver, aquí dice el Imperio Bizancio, como ya lo mencioné, ¿cuándo cayó el Imperio Bizancio? Cuando el Imperio Otomano derroca Constantinopla en 1453. Recuerda que los años son más o menos así. La prehistoria termina una vez que se inventa la escritura, más o menos 3500 años antes de Cristo. De ahí seguiría Edad Antigua, cuando termina en el 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Ok, ahí empieza la Edad Media. La Edad Media, cuando termina, en 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, o también conocido como el Imperio Bizantino, el Imperio Bizancio. La respuesta correcta es de la Edad Media. De ahí seguiría la Edad Moderna. ¿Cuándo termina la Edad Moderna?
cuando llega la Revolución Francesa. Y ahí comienza la última edad, que es la contemporánea, en la que vivimos hasta el día de hoy. Número 27. La caída de Constantinopla o Bizancio en poder de los musulmanes hacia 1453 dio inicio a la edad. Ojo que aquí dice inicio. Es que eso es lo que puede ser confuso. Yo te recomiendo que tú hagas tu propio mapa y pongas prehistoria, año, evento. ¿Y qué fue lo que propició el cambio? Porque si te preguntan por inicio o por final puede llegar a confundir. Aquí te dice la caída del imperio de Constantinopla o Bizancio. La edad que termina es la Edad Media. La edad que comienza con este evento es la Edad Moderna. El inciso C es la respuesta correcta. Número 28. Proceso histórico que marca el inicio de la Edad Contemporánea. Ya lo expliqué ahorita. La Revolución Francesa en 1789. El inciso A es la respuesta correcta. Número 29. ¿Qué acontecimientos marcan el inicio de la Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea? Sencillo. Todos son caída del Imperio Romano de Occidente, caída del Imperio Romano de Oriente o bizantino, Constantinopla, y por último Revolución Francesa. Ese es el orden de los tres eventos que marcan el inicio de cada edad. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta. Caída del Imperio Romano de Occidente, caída de Constantinopla, Revolución Francesa. Y última pregunta. Los restos humanos, utensilios, armas, monumentos son ejemplos de las fuentes materiales también conocidas como formales, reales, indirectas o directas. Los utensilios, armas, monumentos que fueron utilizados durante el momento histórico que estamos estudiando son fuentes primarias o también conocidas fuentes directas. Y así hemos llegado al final de este video. Sé que hablé rápido, pero era mi intención. Lo que voy a hacer con esos videos, voy a explicar cada tema del examen de admisión con 30 reactivos, por lo menos pueden ser 25 o 30, pero sobre todo ir al grano, explicar tal cual lo que necesitas saber para no sobreexplicar, no hacer videos muy largos, sino ir específicamente a lo que necesitas. Te invito a que me sigas en mi Instagram si quieres tener más contenido, que te invito también a los directos. Hacemos directos en este canal martes y jueves, donde repasamos entre algunos juegos para memorizar fechas, planes, nombres, historia, etcétera. Por lo tanto, estás invitado y si no queda nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Aquí no se rinde quien sueña en voz alta. La historia te empuja, la duda se salta. Con profe Miguel como guía y motor, te formas, te enfocas y vas por honor. Tú vas a entrar, no es casualidad, es fruto del tiempo de tu voluntad. Con mente encendida y pasión por saber, la universidad te